Hola, muy buenos días. Soy Claudia Cortés, soy médico infectólogo de la Universidad de Chile y Fundación Arrarán en Santiago de Chile. Tengo el honor de ser parte del Comité Científico del IAS 2019 y tengo el más grande honor de acompañarlos hoy día en esta segunda edición de Vivo Latino, en que vamos a revisar las tres charlas principales que se han tenido hoy día en la mañana en la plenaria. Vamos a acompañarnos junto con el doctor Carlos Maggi de México, con el doctor Waldo Belloso y con el doctor Gustavo Lopardo de Argentina, que nos van a contar cuál es su visión en lo más interesante de las plenarias de hoy. Hola, muy buenos días. Nos encontramos aquí con el doctor Carlos Maggi. Él trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública de México, también es profesor de la Universidad Autónoma de México. Y estábamos conversando un poco sobre la realidad de los pacientes, de los hombres que tienen sexo con hombres en Latinoamérica y particularmente en México. Y me gustaría saber su opinión sobre este grupo de riesgo. Sí, claro, es el grupo más afectado en México. Y en Latinoamérica probablemente. En Latinoamérica también, no conozco datos que vayan en contra de eso, aunque hay algunos lugares que en algún momento usuarios de drogas tengan un peso, como algunas partes de México. Pero sí, las prevalencias son muy altas, pero de todas maneras creo que tenemos que aprender que en todos estos años, y sobre todo con todos los temas legales en contra de discriminación, matrimonio igualitario y cosas así, que tenemos en ese mismo grupo no nos podemos pensar con el mismo riesgo. Entonces tenemos, yo creo que hombres que tienen sexo con hombres de menos riesgo y otros que tienen mucho más riesgo, que además están en temas de uso de drogas, en fiestas, en chemsex. Todo eso lo tenemos que abordar y abordarlo en mi campo de salud pública, pero también desde el campo clínico tenemos que tomarlos como grupos que tienen diferencias. Sí, yo creo que los médicos clínicos, y acuso el golpe, metemos a todos los hombres que tienen sexo con hombres en el mismo saco del mismo riesgo y eventualmente no tienen el mismo riesgo, no tienen la misma tasa de otras infecciones de transmisión sexual y uno podría diferenciar un poquitito. Y menciona usted esto del chemsex. Es algo que aquí en México, quizás en Latinoamérica, existe para muchos de los colegas clínicos, es una palabra desconocida. Y me parece que es un tema que tenemos que abordar, que está entrando, que no está solo en Europa y en Estados Unidos. Sí, definitivamente en México lo tenemos, pero no tenemos intervenciones buenas, ese es el tema. Las intervenciones en drogas y VIH siempre han estado muy en el campo de reducción del daño por uso inyectado de drogas. Cuando el uso no es inyectado, que tenemos muy claro qué hacer en uso inyectado, dar jeringas limpias, todas esas cosas, cuando pasamos a estimulantes nos cuesta trabajo tener intervenciones adecuadas, pero creo que sí hay que explorar y por supuesto que tenemos que poder hablar de reducción del daño en sexo con estimulantes. Sí, antes de hablar de reducción del daño tenemos que hacer el diagnóstico local. Yo creo que en Latinoamérica no hay ninguna cifra al respecto. Muchos de los médicos ni siquiera saben la terminología, no conocen cuáles son las drogas, no le preguntan a sus pacientes, que es algo que tienen que preocuparse. Y una vez que podamos tener un diagnóstico inicial, también paralelamente, en forma simultánea, ir viendo cómo ir ayudando a estos pacientes. Y además no sé si en otras partes pase lo que en México. El programa de VIH va por un lado y el programa de drogas va por otro lado. Exactamente. Mantener el diálogo, que en México lo hemos intentado, sí, cuesta su trabajo. Sí. Para muchos clínicos probablemente esto de las drogas lo tiene que ir a ver el psiquiatra, no tiene que hacerse cargo. Es un conflicto que tenemos con las múltiples patologías que tienen los pacientes. Sí, pero ese es creo que es el nuevo tema que tenemos que abordar. Está sucediendo y tenemos que lograr que nuestras poblaciones estén lo más sanas posibles. Así es. Continuamos ahora con el doctor Waldo Belloso. Él nos acompaña desde Argentina. Él es médico clínico, infectólogo y farmacólogo. Trabaja además en la Agencia Regulatoria de Argentina, algo así como la FDA de Argentina. Y estábamos conversando sobre la charla maravillosa de hoy día en la mañana en la plenaria sobre microbioma. ¿Qué te pareció, Waldo? Me pareció muy interesante la charla. Es un tema realmente de mucha actualidad y de mucha proyección también, no solamente dentro del ámbito del VIH, sino para otras enfermedades infecciosas y otras enfermedades crónicas. O sea, está de moda en todo, digamos. Así es, sí.
Cuéntanos un poquitito, para los que no pudieron estar, ¿qué es esto del microbioma y cómo podría afectar a los pacientes VIH? Para empezar, podríamos definir qué es lo que entendemos por microbiota, que es el conjunto de bacterias que llevamos en nuestro organismo. Sabemos que en el organismo tenemos más células bacterianas que células humanas. Portamos más bacterias que células humanas. Y las bacterias cumplen un rol en muchas actividades fisiológicas del organismo. De modo que convivimos con ellas y ellas nos ayudan en muchas de nuestras funciones normales. Y los lugares principales donde está la microbiota es en el tracto gastrointestinal, lógicamente, y en las mujeres en el tracto genital femenino. La componen una serie de bacterias que, bueno, dentro de la nueva clasificación taxonómica, digamos, ahora básicamente vamos a hablar de las formicutas, que son los gram positivos, las bacteroidetes, que serían todos los bacilos gram negativos, anaeróbicos, y después las que son los gram negativos aeróbicos habituales, como las proteobacterias y actinobacterias. Básicamente, para hacer un resumen, lo más importante de la microbiota es que cuanto mayor diversidad, más sano mejor. uno está. A mayor diversidad, mejor. Perfecto. Y si vamos específicamente a los tipos de bacterias, en términos generales, cuanto mayor es la tasa de bacteroidetes, o sea, de bacteroides, de lactobacillus, mejor. Y por el otro lado, ¿cómo está afectado en los pacientes con VIH? ¿Es distinto? Por un lado, en pacientes, de acuerdo a su práctica sexual, los pacientes que tienen los hombres que tienen sexo con hombres, está estudiado que tienen menor diversidad dentro de su microbiota intestinal y que tienen mayor predisposición a tener bacterias menos amigables, como Prevotella, y menos bacterias amigables como bacteroides. Y desde el punto de vista del VIH en particular, la microbiota en su localización vaginal, sabemos que un predominio del lactobacillus protege a la mujer de contraer VIH. ¿Y esto entonces llega a lograr explicar un poco por qué el uso de PrEP, de uso local vaginal, no funciona bien? ¿Qué rol hubo ahí? Hay una relación entre la predominancia del tipo de microorganismo que está dentro de la microbiota vaginal y la respuesta a PrEP. Cuando había mayor prevalencia de lactobacillus, había mayor respuesta a PrEP, aunque no es 100% la correlación, digamos, porque las mismas bacterias pueden cumplir distintas funciones. Por eso también no solamente se habla del tipo de bacterias, sino de la funcionalidad de la microbiota. Por eso también se estudia no solo la microbiota, sino la genómica y la proteómica. Y saliéndonos un poco del VIH, pero aprovechando el espacio, en el fondo cada vez que nosotros damos un antibiótico, pensando en cualquier otra infección de cualquier otro tipo, estamos yendo a afectar esa microbiota, que es algo que hay que tener en consideración con todos los pacientes, digamos. Absolutamente. Para bien y para mal, nosotros podemos afectar la microbiota con la dieta, con los antibióticos que utilizamos, y con otro tipo de terapéuticas más actuales, como los probióticos, los prebióticos, e incluso en algunos casos extremos, pero que ya se está utilizando, como en infecciones por Clostridium difficile, el trasplante de microbiota fecal. O sea, uno puede incidir sobre la composición de la microbiota, y como decíamos al principio, esto impacta no solamente en el VIH, sino en otras enfermedades como la obesidad, la diabetes, la enfermedad intestinal crónica, etcétera, etcétera. O sea, el impacto es realmente muy importante. Sí, esta es como una muy reciente línea de investigación, pero que abre una cantidad de puertas muy interesantes en términos de inflamación, del manejo de la inflamación a través de manejar la microbiota. Absolutamente. Sería muy interesante que investigadores de nuestra región, de Latinoamérica, se involucraran en la investigación de la microbiota y que para empezar mejoremos la dieta de nuestros pueblos. Bueno, aprendimos hoy día que las microbiotas es distinta si uno tiene una vida rural o una vida urbana, y probablemente debe ser distinta si uno vive en Latinoamérica y tiene una dieta diferente que si uno vive en un país desarrollado en que la dieta suele ser distinta. Así que son cosas... Yéndonos un poquito de tema, en Latinoamérica el problema de la obesidad infantil es realmente muy importante y bueno, creo que eso también puede tener impacto en el estudio de la microbiota. Así es. Muchas gracias. A vos. Hola, terminamos hoy día entonces con el doctor Gustavo Lopardo. Él es de Argentina, médico infectólogo.
¿Y cuáles eran tus otros cargos? Yo ya no los recuerdo. Son muchos. No, no tanto. Sí, infectólogo de Buenos Aires. Infectólogo de Buenos Aires. Y nos va a contar cuál fue su apreciación de una fantástica charla que nos vimos hoy día en la plenaria sobre las barreras de acceso al testeo y al tratamiento. Hoy a la mañana Ingrid Bassett de Massachusetts, de Harvard, tuvo una realmente muy buena presentación en la que ella se dedicó a los 2 primeros 90, en cómo diagnosticar y cómo lograr la vinculación con el tratamiento. Y comenzó con un slide que me pareció muy bueno, mostrando cómo 2 países lograron el 90-90-90, ya lo cumplieron, incluso un poquito lo superaron, y son Australia y Botswana. Y Botswana, que uno pensaría que... Recordemos que Botswana fue el país que llegó a tener la seroprevalencia más alta en el mundo, un país de bajos ingresos, pero me parece interesante porque Australia es un país con un nivel de desarrollo que todos conocemos, con riqueza, con un alto nivel cultural. Botswana, en un contexto muy distinto, ambos pueden lograrlo cuando hay decisión política, cuando hay interés. Y ella hizo hincapié en cuáles pueden ser las políticas que se deben seguir para que esto se cumpla. Hizo mucho hincapié en las distintas modalidades de testear. ¿Ya? Y testear llegando a la gente. Testear? Bueno, me pareció interesante. Ella dijo, hay que testear a la gente en el lugar en el que está. Hay que ir a la gente que ir, y no esperar que la gente llegue al centro de atención de salud, que es nuestro gran problema en general. Los sistemas de salud en Latinoamérica básicamente son receptivos y en general pueden funcionar mejor o peor en esa recepción. Y de eso habló, y vamos a hablar ahora también. Pero hizo mucho hincapié en cómo hay que ir a buscar a la gente. Hace muchos años, ya décadas, entendimos que para tratar la tuberculosis que funcione, a lo mejor hay que ir a la casa de la gente. Bueno, para el testeo y para el tratamiento antirretroviral hay que pensar en que algunos vendrán a testearse. Mostró los ejemplos de los móviles que van testeando, ir a la casa. Esto nunca es compulsivo, no hay que confundir que esto genere una presión. No, esto es una cosa planificada, bien armada, pero llevar el testeo a donde están. Exacto. Y ella hizo un análisis también muy interesante, que con esto se lograban mayores niveles de testeo y diagnóstico, pero que esto funcionaba mejor cuando ya en el programa de testeo estaba analizado cómo vincularlo. O sea, si yo testeo y no vinculo atención de salud, no sirve. Definitivamente. Ir a una casa y decirle a alguien que el VIH dio positivo y que eso ahí se quede en un pseudo duelo, eso no sirve. Porque incluso el vincular en forma inmediata genera una contención enorme, no solo que podamos llegar al último 90, sino que hay una contención psicológica muy fuerte de cuál es la vinculación que se le puede dar. Y se habló un poco de cuáles eran los grupos de más difícil acceso, quiénes son los que están testeándose menos, los que cuesta más encontrar. Hoy hubo muchas charlas yo vengo de una de PrEP que se habló mucho en adolescentes. Los adolescentes y los adultos más jóvenes son muchos de los que tienen menos información, de los que cuesta más llegar a ellos. Hoy tienen más conductas de riesgo. Muchísimas conductas de riesgo. Probablemente allá hayan hablado de la charla de Cáceres, que habló de la importancia de todas las aplicaciones con geolocalización. Sí, hablamos también de chemsex, que es algo que en nuestra región está entrando mucho y que los colegas en general conocen poco. Pero muchísimo. Pero sí, los adolescentes son un desafío, porque son un desafío siempre, estando sanos y con una patología compleja, son más desafiantes todavía. También una cosa que me parece que en la charla de testeo fue importante fue cómo romper algunas barreras que dificultan el testeo. Cuando en un contexto se discriminalizan las conductas de riesgo, se discriminaliza ser un hombre que tiene sexo con hombres, se discriminaliza la condición de trans, todo eso claramente imaginamos que tiene que predisponer a testearse, pero se ha demostrado, no solo lo imaginamos. O sea que mientras más barreras significa más morbilidad, más mortalidad. Hasta lo demostró. Una de las primeras slides que mostró fue que el que haya mucho nivel de barreras puede asociarse a mayor mortalidad. ¿Y se ha logrado demostrar que cambios sociales como el matrimonio igualitario, como las uniones civiles, favorecen que los países que andan así? Ninguna duda. Realmente los países que tienen un contexto legal, por ejemplo el matrimonio igualitario, favorece que la gente no viva escondida, y el no vivir escondido facilita que la gente se pueda testear y tratar. O sea, esa sería la situación ideal, matrimonio igualitario, tener un fácil acceso a los jóvenes y llevar el testeo a donde está la gente. Pero fíjate que casi opuesto a eso, también hizo hincapié en que todavía 67 países del mundo, eso es casi un tercio de los países del mundo, criminalizan la condición de ser un hombre que tiene sexo con hombres, con lo cual definitivamente tenemos muchas cosas para hacer, nos dio muchas pautas y muchas estrategias de cómo podemos testear mejor, pero inmediatamente y rápidamente vincular con el tratamiento. Esa es la clave, testeo a domicilio o a acercarse a la gente y
ese paciente que dio positivo poder vincularlo a la atención de salud. Ojalá inmediatamente de ahí podemos embarcarnos en otra discusión si es que está fuera de este tema, pero inicio de tratamiento en el mismo día o inicio de tratamiento muy precoz. Yo creo que deberíamos ir a un tratamiento tan pronto como se pueda. Sea posible, exactamente. Y que creo que eso se adaptará a las distintas realidades. Yo no recuerdo. Sí, en infección aguda he iniciado el mismo día. Solamente en el mismo día darle las pastillas que las tome delante mía en infección aguda. En el resto de los contextos creo que en algunas oportunidades... Es una discusión, pero tiene que ser lo antes que sea posible y no puede ser que tengamos unos timing de 6 meses de espera o 9 meses de espera. Eso es impresentable en la actualidad. Y pensémoslo no solo en términos de la salud individual, sino de la transmisibilidad. El beneficio colectivo. Exactamente. Muchísimas gracias. Un placer. Ha sido buenísima tu opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de Vivo Latino, que es auspiciada por Fundación Huésped, que es Official Media Partner de IAS 2019. Mañana tendremos la tercera y última edición, así que acompáñennos.